Humberto Ortega propone una tregua santa en un controvertido artículo de opinión. Analistas políticos y opositores señalan que el hermano de Daniel Ortega está siendo cómplice de los crímenes del dictador. Además, se cumple un mes de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos y el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez. Organizaciones exigen información de su paradero. Y Miguel Mendoza regresa al rodeo. Así fue su primera cobertura periodística tras un mes de su excarcelación política. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Iniciamos con las principales noticias de este jueves 9 de marzo de 2023. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador de Nicaragua Daniel Ortega, insiste en que el régimen y la oposición deben enfocarse en las elecciones presidenciales del 2026 y solucionar la crisis sociopolítica mediante un acuerdo al que llamó un pacto democrático de cohabitación nacional. Para Humberto Ortega, la llegada de la Semana Santa es ideal para cesar las confrontaciones e iniciar distintas modalidades de comunicación entre las partes, en un clima que apoyen sin sanciones los gobiernos involucrados, para facilitar alcanzar acuerdos básicos. Recordemos que la Semana Santa se dará en abril, mes en el que se cumplen 5 años de la insurrección popular. Humberto también reiteró que para contribuir a ese acercamiento es necesario la liberación del obispo Rolando Álvarez. De no ocurrir la negociación, el país se desploma y el caos brutal se impondrá, según el exmilitar. Para los opositores, Humberto Ortega simplemente se reveló como cómplice de su hermano. Esto nos comentaron la activista Alexa Zamora y el integrante de la organización UNAP, Héctor Mairena. Sí, eso es otro de los intentos desesperados de los que Humberto Ortega ha hecho uso a la fecha y con cada vez más frecuencia para poder liberar el nivel de presión que hay en contra del régimen de Ortega Murillo. Yo creo que no es una casualidad de que este llamado se haga en el contexto en el cual la comunidad internacional ha emitido un informe arrollador en torno a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que señalan directamente la corresponsabilidad del régimen. El consejo que Ortega debería dar a su hermano es que libere a todos los presos políticos, que declare nulos todos esos juicios espurios mediante los cuales se condenó a los 222, mediante los cuales nos despojó a 94 nicaragüenses de nuestra ciudadanía, nos declaró prófugos de la justicia, traidores a la patria, y además está confiscando los bienes. Que libere incondicionalmente al obispo Rolando Álvarez, que en Nicaragua se restituyan las libertades ciudadanas y que todos los exiliados podamos volver con garantías, con seguridad a nuestro país, que es nuestro derecho. Eso es lo que la oposición nicaragüense ha demandado a la dictadura de Ortega. De tal manera que no venga Humberto Ortega a pedir esa tal tregua santa, aprovechándose oportunistamente además de los aires de la Semana Santa, porque lo que nos dice la oposición es que nos sometamos a la situación que está viviéndose en Nicaragua, y eso no va a ocurrir. Vamos a seguir denunciando a la dictadura autora de crímenes de lesa humanidad, según también el último informe del Grupo Experto de las Naciones Unidas. Y eso no es ningún radicalismo. Y quiero agregar lo siguiente: esta defensa solapada de su hermano diciéndonos a los nicaragüenses hay que esperar el 2026, hagan una tregua, no sigan atacando ni denunciando a la dictadura de los Ortega Murillo, es una complicidad con el régimen. Humberto Ortega se está revelando como un cómplice de su hermano, aunque pretenda aparentar lo contrario. Para analistas políticos nicaragüenses, no se puede colocar a víctimas y victimarios en un mismo nivel. Escuchemos los comentarios de Enrique Sáenz y de Israel Levites Cornejo. Humberto Ortega, el hermano del dictador, habló de tregua santa. Además de la burda manipulación del sentimiento religioso de los nicaragüenses por Semana Santa, ¿de qué tregua habla, general? Si aquí el único que está en guerra es su hermano, el tirano. Aquí el único responsable de delitos de lesa humanidad es su hermano, que confisca, persigue,
despoja de nacionalidad a nicaragüenses. ¿De qué tregua habla? Colocar a las víctimas y al victimario en el mismo nivel es una chapucería siniestra. ¿Quién es Humberto Ortega? Siempre me resulta divertido que pongamos tanta atención a lo que dice este señor, considerando que no representa a los Ortega Murillo, pues sabemos que tiene un distanciamiento serio con la señora. Tampoco representa al ejército de donde salió hace mucho tiempo. Tampoco es un analista genuino, o al menos creo que muy poca gente puede pensar eso, que busque exclusivamente el bienestar de Nicaragua. Es un hombre poderoso, muy adinerado, que tiene una agenda propia. Y en este caso la hace relucir de una manera pues que se presta a la polémica, como de costumbre. Por un lado, pues me agrada que reconozca que en Nicaragua hay una limitación de libertades, que Monseñor Rolando Álvarez es un preso político, descalifica a todo ese montón de diatribas, de calumnias que utiliza el régimen del hermano para justificar el secuestro de este líder religioso, pero por otro lado sale con esa típica posición que me recuerda a esos que actualmente piden la paz en Ucrania, sacando de contexto la real situación. Y en el caso de Nicaragua, no se trata, sí, vamos a entender con Daniel Ortega. Este sujeto es un criminal de lesa humanidad que ha estado secuestrando, torturando, asesinando a ciudadanos nicaragüenses, que ha realizado toda una serie de fraudes electorales, que no es un presidente legítimo. Entonces, cualquier tipo de propuesta que hable sobre un diálogo, entendimiento y todo eso, yo no lo veo más que como una trampa para oxigenar a un criminal y a una organización criminal que es el Frente Sandinista. Creo que ya hay sobradas evidencias de que esta gente no tiene honor, no tiene palabra, no tiene ningún tipo de interés de nación. Lo único que andan buscando es mantenerse en el poder a toda costa para lograr conservar sus capitales y su impunidad. Esta dictadura que sufre Nicaragua debe ser enfrentada con decisión, no con medias tintas, no repitiendo diálogos que ya fueron fallidos. A un mes de haber salido de las cárceles de Nicaragua, Gabriel López del Carmen, de 34 años, quien fue llevado a prisión por ser hijo de la activista Andrea Margarita del Carmen, relató en sus redes sociales que un día como hoy estaba siendo despojado de su atuendo de reo y siendo vestido con sus atuendos de libertad. No sabía dónde iban ni qué pasaría, si iban a morir o a vivir, pero horas después, desde la ventana de un avión, Dios les permitió ver el sol de la libertad. Gabriel, quien fue desterrado el 9 de febrero junto a otros 221 excarcelados políticos, manifestó que desde entonces han pasado años en pocos días. Dijo que ha pasado un mes respirando libertad, caminando sin toparse con una pared a los cuantos pasos y abrazando a la distancia a quienes ama. El ex aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, también celebró su excarcelación. En sus redes sociales invitó a cada una de las personas a disfrutar cada momento, ver el cielo y las estrellas, estrechar una mano con gusto y disfrutar los sabores y, sobre todo, amar a sus seres queridos y agradecer a Dios que es bueno. A pesar de esta libertad, la mayoría continúa con la incertidumbre de qué hacer en su nueva vida. Aún no tienen permisos de trabajo y otros no han decidido a qué país acogerse tras ser declarados apátridas. La excarcelación más numerosa del régimen de Nicaragua se produjo ese 9 de febrero. 222 ciudadanos, entre opositores, periodistas, empresarios y religiosos, fueron desterrados hacia Estados Unidos y despojados de su nacionalidad. A otros 35 ciudadanos los dejó aún bajo prisión, incluido a Monseñor Rolando Álvarez. Ese mismo día, la dictadura arremetió ferozmente contra el obispo por negarse a ser desterrado, según relató el mismo Daniel Ortega.
El obispo de Matagalpa fue enviado a prisión sin juicio alguno y despojado de sus derechos políticos de por vida y de su nacionalidad. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el líder religioso se encuentra bajo secuestro desde agosto de 2021, cuando la policía lo asedió en la curia episcopal y posteriormente lo declaró bajo arresto domiciliario. Según las organizaciones, hasta ahora se desconoce cómo y dónde se encuentra el obispo. Así lo recordaron este 9 de marzo diversas organizaciones. Condenado ilegalmente a 26 años de cárcel y despojado de su nacionalidad arbitrariamente, el obispo Rolando Álvarez se encuentra secuestrado por el régimen orteguista desde hace más de 6 meses. Criminalizado sin cometer ningún delito por ser una fuerte voz crítica ante las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua. Rolando Álvarez es inocente. Emocionante, ¿verdad? Volver al ruedo, hacer lo que me gusta, cubrir deportes, después de 597 días de secuestro. Acompáñenme en esta aventura. Así arrancó el cronista deportivo Miguel Mendoza su primera cobertura periodística a un mes de su excarcelación y destierro de Nicaragua. El excarcelado político se posó ante las cámaras previo al Clásico Mundial de Béisbol en Miami, Estados Unidos. De las cosas más interesantes que me ha ocurrido en este primer día es la cercanía que mostraron varios peloteros de la selección de béisbol. Creí que ninguno se me iba a acercar por aquello de las represalias a su regreso a Nicaragua. Mendoza hizo su entrada con turno al bate para el medio digital Divergentes. Su primera entrega fue la cobertura del encuentro amistoso de béisbol entre Nicaragua y los Mets, en el que el marcador favoreció con 2 puntos al equipo centroamericano. Durante el encuentro, Mendoza se vio rodeado de nicaragüenses que de inmediato lo reconocieron. Según sus palabras, se sintió bien con tantos abrazos, saludos, fotos y demostraciones de cariño de los nicaragüenses en el estadio Port St. Lucie, que llegaron al juego Nicaragua Mets de Nueva York. En la última visita familiar que tuvimos en el Chipote el 30 de enero, le pedí a mi familia que en la siguiente visita me llevara informaciones del clásico, de cómo le fue en Nicaragua, porque yo estaba planeando, pensando, creyendo en abril o en mayo, San Luis, con los resultados y cómo le fue a Nacho Papilonera. Pero fue Dios anidoso conmigo, nos cuidó durante tanto tiempo ahí en ese secuestro, en esa cárcel, y ahora estoy aquí con credencial de prensa, en el terreno de juego, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me divierte. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El informe publicado por Freedom House ubica por 5º año consecutivo a Nicaragua como un país con libertades mutiladas, bajo el recrudecimiento de la represión impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización no gubernamental también destaca la detención y condena en contra de Monseñor Rolando Álvarez, el arresto de otros clérigos y trabajadores de su curia, que constituye un crimen de parte de la dictadura. El documento también ubica a Nicaragua entre los países sin libertad a nivel mundial. En las últimas 2 semanas, 2 integrantes de la diversidad sexual han sido asesinados, uno de ellos aparentemente por rechazo a sus preferencias, según se desprende de las circunstancias que rodearon el crimen. El más reciente caso es del joven Juan Francisco Mena Hernández, de 35 años, quien se rindió a la muerte luego de sufrir una golpiza, supuestamente a manos de Sidar Murillo, de 34 años, descrito como su pareja sentimental, quien ya se encuentra detenido en Masaya. La Asociación Nicaragüense TRAN se pronunció exigiendo justicia por la muerte de Mena Hernández. Esta semana también se conoció que el municipio de Jinotepe, Carazo, Juan Ramón García Martínez, de 48 años, le habría quitado la vida a su hijo, un adolescente de apenas 16 años, en medio de una discusión entre el agresor, el joven y su madre.
Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.